Bueno, compañeros, buenos días a los que están presentes y espero que estén tomándose un desayuno rico, ahí concentrado. Bueno, antes que para empezar, voy a abrir una sección de preguntas, si es que me deja, vamos a mover esto. Y voy a abrir aquí mismo una sección de preguntas para que ustedes, mientras van viendo la presentación, vayan haciendo las preguntas y al final vamos a revisar las preguntas que ustedes nos manden y ponen su nombre y podemos como interactuar mucho mejor. Ahí está el link arriba, espero que salga. Sí, sale. Y ya. Ahí lo puede Bueno, publicar en el chat, por favor, hoy para día que sea más nosotros fácil. vamos a... ¿Cómo? Si lo pueden publicar en el chat para que sea más fácil Sí, también. déjeme ver si se puede, porque la verdad es que es primera vez que implementamos lo de las preguntas y no puedo copiar el link, la verdad. No sé A si... ver, yo lo voy a copiar a mano, a ver si... ah, Ujú, punto. Ok, dale nomás, yo me encargo. ya. Bueno, hoy día vamos a presentar el texto de Ana Cuevas sobre una axiología para las ciencias tecnológicas. Bueno, como podrán ver, las integrantes de la presentación es Marcia Vega, Valentina Saavedra y yo, Dani Ribarro, por si alguno no me conoce. Bueno, vamos a ver un poquito el índice, vamos a partir en breve en resumen con la autora, vamos a ver un abstract tipo parecido a lo que había en el texto, para luego pasar a una introducción como tal, hablar del desarrollo del texto, terminar con algunas conclusiones, para pasar a las preguntas que les vamos a formular sobre el tema a ustedes, pero eh, tranquilos, para pasar a los comentarios personales y finalmente tenemos la referencia de donde sacamos la información. Partir con la autora. ¿Quién escribió este texto? Bueno, como podrán ver, la autora es Ana Cuevas, como ahí dice, es profesora titular de la Universidad de Salamanca, específico del Departamento de Filosofía. Y bueno, aparte de haber escrito este texto, ha escrito muchos otros que son bastante interesantes, que los vimos como por encima, lo cual les vamos a decir algunos, por ejemplo, la extraña relación entre la filosofía y la tecnología. ¿Cómo se relaciona esto? También tiene su propio texto sobre la idea que ella tiene de la evolución, y así como muchísimos otros que ella misma vincula sobre la filosofía y la tecnología, que son bastante interesantes. Ahora vamos a ver un pequeño resumen que sería como el abstract del texto en sí. No sé si mi compañera puede Sí, empezar a hablar del texto. ¿me escucho bien? Sí. Ya, súper. Bueno, como bien dice Dana, vamos a dar un breve resumen del texto que, bueno, dice que a lo largo del artículo se estudian los principales análisis contemporáneos que versan sobre los valores en la ciencia actual. Y, la autora hace un recorrido por distintas posturas que van hablando sobre los valores que tienen relación con la ciencia. Y por eso la idea de esta axiología, que es buscarle como cuál sería el valor o los valores que están influyendo o que actúan sobre cómo y para la ciencia. Entonces, dice que se hará haciendo un especial hincapié en aquellos estudios que intentan superar propuestas esencialistas, que eran como las propuestas previas de los valores de la ciencia, y apuestan por reconsiderar el papel de las comunidades científicas, porque existe como está muy ligado la comunidad científica a los valores a los que se le está otorgando la ciencia, desde siempre. O sea, los científicos emplean cálculos de costo-beneficios a la hora de decantarse por la mejor propuesta posible. Los científicos y los tecnólogos incluyen valores derivados de la aplicabilidad de sus conocimientos en la realización de artefactos que han de ser seguros. Esto es, básicamente la ciencia fue en un principio como relegada solamente a los científicos sin dejar o sin considerar que ciencia se podía hacer en cualquier parte. Entonces lo que se pretende hacer es como resignificar los valores de la ciencia, y a través de como el análisis de propuestas de distintos autores, la autora va haciendo este recorrido para darle un significado nuevo
y buscar, como ella llama, esta nueva axiología de la ciencia. Y Dana, si puedes pasarla Sí, voy. siguiente. Voy, Sí. se me quedó pegado el puntero. Ya. Ay, sí, gracias. Bueno, entonces hay que partir pensando en qué es esto de axiología. Entonces, axiología se entiende como una disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. Más allá de eso, la axiología invita como a la reflexión acerca de los valores, y estos valores se relacionan mucho con el cómo nosotros le damos un significado a las cosas. Entonces, los valores pueden ser tanto positivos como negativos y tienen mucho que ver con los principios que se tienen sobre algo, en este caso sobre las ciencias. La axiología tiene que ver también con la ética, porque al relacionarse con los valores, con la ética y con la estética, en cuanto a cómo nosotros relacionamos la ciencia con las cosas buenas y malas, y también con las cosas bellas. Porque finalmente hacer ciencia es algo hermoso y algo que está. Entonces, esta nueva como resignificación o este nuevo sentido de la axiología tiene un poco que ver con cómo nosotros ampliamos también el hacer ciencia o la ciencia. Dana, sí, por fin. Sí, de hecho, ahora vamos a empezar a ver la introducción que hace más la autora hacia el texto para poder empezar a ver esto mismo. Entonces, como les decía, se considera, o sea, la consideración de los científicos hasta esos nuevos conceptos, como les había mencionado anteriormente, esto estaba como solo relegado a las personas que se supone que hacían ciencia, pero al final el proceso científico o el hacer ciencia se va como abriendo cada vez más a todo el mundo en el fondo. Entonces dice, siempre que uno está en este proceso científico, existe como esta renovación de metodologías, como el pasar de un paradigma a otro, el buscar una nueva forma. Finalmente la hacer ciencia siempre se está renovando, porque todas las personas pueden hacer ciencia. Entonces, como todas las personas pueden hacer ciencia, esto pasa como de diferentes formas, de diferentes contextos, con diferentes ideas, con diferentes valores que finalmente van enriqueciendo lo que es la ciencia. Entonces, se transforma. La ciencia, la autora va mostrando la transformación que ha tenido la ciencia. Entonces, en un principio esto se ligaba netamente a como la epistemología del minuto, que era más bien positivista. Se trataba como de seguir normas lógicas y normas estrictas, esto del cientificismo exagerado, que es que finalmente el científico tenía como toda la razón. No sé si han escuchado, bueno, yo creo que sí, el tema de que, oye, si esto está científicamente comprobado, entonces es válido, oye, que los científicos son prácticamente como una autoridad. Entonces, estos eran los valores previos, la epistemología previa, que la ciencia finalmente era todo. Entonces, en el texto, Dana, si puedes pasar para que se vea también la comparativa. Sí, sí. Sí, ya. Como les decía antes, la autora va como recorriendo un camino respecto a distintos postulados y va ampliando este tema y va generando nuevas ideas, nuevos conceptos y va resignificando los valores de la ciencia. Entonces, incluye mucho lo que tiene la relación con el trabajo tecnológico, los diferentes tipos de ciencia y qué pasa también con la sociedad respecto a la ciencia, porque finalmente los valores se construyen a través de todos los agentes sociales, no solamente de un sector en específico como era antes, sino que esto va cambiando a lo largo del tiempo. Ahí está. ¿Aló, me Entonces, escucho?
Sí, te escuchas. Sí, y ya viendo este recorrido que se realizó la autora, comenzaremos viendo el aspecto axiológico que se le está dando a las ciencias, que en los últimos años ha sido uno de los más estudiados, y que por medio de la filosofía de las ciencias se va reconociendo que esta parte, este pensamiento axiológico que se le implementa, no necesariamente tenga que ser dañino, dañino, perdón, Dañino. ya que al- existe una variación en la lista de los valores que cada persona pueda presentar acerca de las ciencias, una postura acerca de lo que vamos a valorar en las ciencias. En las últimas décadas, la autora va introduciendo diferentes posturas del siglo XX, desde 1990 hasta los primeros años del milenio 2000, se podría decir, y que dejarían un poco más claro esto, porque van reconociendo que para hacer necesario el conocimiento científico se debe tener en cuenta el desempeño del desarrollo racional y colectivo que se haga en base a la relación axiológica de los valores. Y ya que estamos hablando de estos, los valores que van a implementar estas personas postuladas en el texto tienen que ver con los valores epistémicos por un lado. Y por medio de la indagación que vayan realizando, una de las posturas destacadas que se aplican en el texto y que postula la autora sería la postura constructivista, que en su caso va a realizar un análisis social de la ciencia y que va estimando que la ciencia sería un conjunto de actividades que no comparten una única ideología y que van a irse enlazando, van a exponerse de una manera en una creación generalmente ficticia, y esto lo podemos saber porque la ciencia consta de probabilidades. Nosotros conocemos que cada persona que sea parte de un proceso científico va a tener las posibilidades de idealizar un poco, y sabemos que eso no está normativo. Por eso es lo rico de la variedad de pensamientos acerca de la ciencia y cómo se van implementando. Entonces, ya conociendo de que la comunidad científica consta de miembros que presentan valores e intereses subjetivos para realizar un consenso en conjunto de algo que puede considerarse objetivo, vamos a ver que los valores internos y externos de las ciencias van a tener una línea límite muy, muy, muy difusa, porque, bueno, en el proceso de que vamos presentando vamos a ver el tema de cómo van a relacionarse los valores de la ciencia básica, de cómo nosotros conocemos las ciencias de las ciencias naturales con las ciencias tecnológicas. Entonces, vamos a hacer que el énfasis que está considerando la autora, que vamos a ver el tema de social, cultural, de cómo esto va influyendo en esos valores que consideramos pertinentes, no puedan, vayan diferenciándose con los valores característicamente científicos. No sé si se entendió mucho esa parte, pero es más de que los valores que vayamos considerando nosotros que son parte de la parte cultural, la parte histórica de cada persona, que eso influye mucho en el momento de la implementación del conocimiento científico. También va a importar los valores epistémicos que se dan en su conjunto los dos. Y también en este caso, otra de las posturas que se va a ir desarrollando es la esencialista, que lo que postula la postura esencialista es que va considerando que los valores no van a ser cambiados a través del tiempo, que permanecen permanentes, y eso ya es muchos de los autores que la autora va a ir introduciendo en este caso van a estar en contra de esta teoría, porque suponen que mientras los valores sociales de la comunidad vayan cambiando, van a ir afectando los mismos valores de las ciencias. Así que el tema de este va a ser un conflicto entre lo que postulan ciertos autores y los que no. Porque para muchos de la ciencia, para la postura filosófica,
la ciencia va a tener una distinción epistemológica. Y las consideraciones que anteriormente comentamos, ya que vemos que hay un contraste de estas ideas, sabemos que es importante el tema de la sociedad, los valores históricos y de la epistemología también. Entonces ahí se hace recaer la importancia de conocer de que entre la relación de las ciencias básicas y las ciencias tecnológicas que se pueden recurrir, tienen una línea muy difusa, como se diría. No están completamente separadas. Y dejando en estos casos, los científicos de sí determinan que ellos tienen en sus manos decir cuál es el conocimiento científico. Y para esto tienen que tomar la responsabilidad de que uno siendo científico no se puede adoptar una actitud normativa en lo que respecta a idealizar las ciencias. Como anteriormente lo había dicho, que no existe solamente una idealización de las ciencias, todos tienen su propia idealización de las ciencias, entonces lo que se espera por parte de la comunidad científica es que las normas que se lleven a cabo de las ciencias se puedan ser tratadas en conjunto. ¿Sí? ¿Se puede pasar al otro power? Ya. Y en este caso, ya que hablamos un poco más de las ciencias básicas respecto de la ciencia en general, en parte de las ciencias tecnológicas toma un cariz similar al caso de las ciencias, que al final se hacen imprescindible contextualizar los problemas. Y en este caso, igual que las ciencias básicas, en las ciencias tecnológicas se toma un aspecto axiológico de la tecnología que ha sido muy estudiado. Y en este caso se va tomando el tema, se va ejemplificando por parte de la autora, posicionando que como se hizo en las ciencias básicas, que tomaron a un científico, en las ciencias tecnológicas van a tomar las personas que puedan representar, serán los ingenieros. Y se le hace una diferenciación con el gerente, en el caso de que ellos tienen intereses y objetivos distintos, igual que a la medida de los costes y beneficios de realizar sus acciones. Y ya que los ingenieros que ahora toman el papel de las ciencias tecnológicas trabajan de acuerdo a la ética en el acto individual acerca de los costes y beneficios en la creación de artefactos que puedan ser seguros. Y esto es base a una crítica que la misma autora había hecho, es que la estimación que se realiza por una gran cantidad de la sociedad es que se va priorizando de que en la creación de artefactos, en el diseño de la creación de artefactos, se estime que no son dañinos, o en vez de priorizar, garantizar la seguridad de que ellos tengan. Entonces, al momento de realizar el sesgo de poner valores morales más bajos de lo que puede garantizar un producto, se va haciendo un sesgo del trabajo realizado sin tener en cuenta el nivel de organización y colectivo que se ha hecho en la creación de ese producto. Entonces, la autora dice que para poder irlo evitando y además citando a otros autores, se van a ir integrando estudios interdisciplinarios de la ciencia que van a ir compilando la multiplicidad de agentes para que sean tomados en cuenta. Así que allí la autora también realiza una propuesta de caracterización de que, como se habló antes, hay una relación estrecha como ciencia y tecnología, pero lo que muchas veces la sociedad lo que hace es definir la tecnología como ciencia aplicada. Y eso no sería correcto porque al final estaríamos simplificando este término y al final no nos va beneficiando a comprender la naturaleza compleja de lo que es la tecnología y las relaciones que puede tener con la ciencia tomada en conjunto. Y esto se puede ver, un ejemplo de la simplificación que se hace, es que muchas veces se recurre al conocimiento operativo al momento de investigar y se deja al lado el diseño de artefactos complejos. Y ahí esto se da porque en el conocimiento operativo se realiza que uno cree que las teorías científicas pueden aplicarse directamente al manejo o al diseño de un artefacto, y uno sabe
que eso no es totalmente posible, no todas las teorías se pueden llevar a cabo. Entonces, lo que prioriza la autora, es que se pueda aterrizar un poco, sostener la realidad de cómo funciona el mundo, y además que lo que hacen las personas que son científicos, o la filosofía que ellos llevan, es que los científicos se pueden recurrir a distintos tipos de criterios que puedan determinar si un modelo encaja o no con el sistema de mundo. Y eso tiene mucho énfasis porque en sí, para poder diseñar un artefacto se tiene que tener una gran conciencia del sistema del mundo que nosotras estamos también, ya que el mundo en sí, esta es una cita que había hecho la autora, de que el mundo es completamente o suficientemente complejo para poder proponer diferentes modelos sobre los mismos fenómenos. Entonces, lo que lleva aquí a cabo esto es que, dependiendo de nuestro propósito y nuestro conocimiento acerca del mundo a la creación de diseño de artefactos, no es suficiente solamente con las teorías, sino conocer lo demás y ver cómo se lleva a cabo la práctica. Y eso. Bueno, como habrán escuchado, la Vale le hablo mucho sobre ciencia tecnológica, pero yo les voy a mencionar además cuáles serían las diferencias entre la ciencia básica y la ciencia tecnológica. Según el texto, uno de los objetivos principales de las ciencias tecnológicas sería que proporciona modelos teóricos y de materiales que sean útiles para la diseñación o el diseño de artefactos que sean funcionales, que más que nada sirvan en múltiples ocasiones, en realidad crear objetos útiles, según la autora. Y podemos también destacar que, a diferencia de las ciencias básicas, llámese esto como de investigación, de análisis, podría ser que es obtener el conocimiento acerca de cómo son y cómo se comportan las cosas. Igual, por ejemplo, la Vale mencionaba sobre que no había que hacer como esta separación de ciencias porque en realidad sirven en conjunto, porque si pensamos, claro, decimos, las ciencias tecnológicas son para crear artefactos, pero ¿cómo sabemos cómo crear un artefacto? Necesitamos recurrir a las ciencias básicas para poder crear un artefacto, ya que necesitamos saber cuál es el problema, cómo se comporta, qué pasa si esto. Entonces, en realidad se puede ver que es como todo un conjunto, pero tiene algunas pequeñas diferencias que las separan, pero en realidad son complementarias. Bueno, como ahí dice, las razones pragmáticas cuentan con igual peso que las epistémicas, como dice ahí. Y bueno, la autora en este caso empieza a mencionar y a explicar 7 razones que ella encontró que son para poder juntar todo esto, que serían las siguientes: que existe una conciencia interna, que se adecua a lo empírico, que son modelos fértiles, que evitan resultados inesperados. Mucho de esto es como, para eso sirve también el tema de las ciencias básicas, para complementar las ciencias tecnológicas, la novedad, así como la chispeza que se podría decir, la heterogeneidad, que es un punto bastante complejo. A mí, en mi caso particular, me cuesta un poco entenderlo, y la amplividad a las necesidades humanas presentes. Mucho no les voy a explicar estos temas porque son más en el caso de ya una conferencia, como la autora lo hace, de horas. Pero lo que mencionaba Vale a Valentina hace un rato abarca básicamente la mayoría de lo que dice la autora en el texto. De hecho, la explicación que ella dio es bastante completa sobre lo que ella dice del texto. Así que pasemos con las siguientes, que son las conclusiones, que ahí voy a invitar a alguna compañera que va aquí a dar unas pequeñas conclusiones que quisimos tomar del texto. Sí, que así de las citas que quisimos extraer de las conclusiones que quiso realizar la autora, es que sí, la principal diferencia entre las ciencias tecnológicas y la otra ciencia reside en los beneficios que cada área busca satisfacer, como en todas las diferencias que se pueden traer, y en los costes que procura minimizar, porque una particularidad que tienen las ciencias tecnológicas es que ve mucho el tipo de cómo se van a manejar los costes, y ya que es
creación de proyectos y artefactos y que ya en sí tienen un golpe en la realidad de la sociedad, se busca una minimización de esos costes y que puedan ser, como se dijo anteriormente de los valores, más heterogéneos, que se puedan precisar en ciertos fenómenos en realidad. ¿Y me pueden cambiar? También, otra cosa para destacar también dentro de esta cita, durante el texto, por lo menos en mi caso, no sé si a ustedes durante la presentación les ha pasado, con que nosotros hablamos de ingeniero. ¿Por qué darle este nombre a la persona que realiza las ciencias tecnológicas? Porque es el nombre que se podría decir la sociedad le ha dado a una persona que realiza artefactos. No sé, ingeniero en computación, una persona que ve todos los sistemas de computador. Esto se hace para distinguir entre el ingeniero como ciencia tecnológica y el científico como el de la ciencia básica. Igual es algo que la autora comenta, pero llega un punto donde ya simplemente lo menciona y como que habría que como profundizarlo un poco por si algunos se estarán preguntando por qué ingeniero, por qué no otro nombre, es debido a esto, porque en la sociedad se ve como que la creación de artefactos tiene que ver relacionada con una ingeniería o con alguna especialización de ese tipo de contenido. Ahora vamos con la siguiente, que es también una complementación de lo que la Vale decía anteriormente. ¿Vale? Ah, sí. Y es que en sí la autora en este caso va a volver a retomar la diferencia que se da de los costes y beneficios que se da entre las ciencias básicas y lo que se lleva a cabo por las personas científicas, tecnólogas, que obviamente va a estar más presente la aplicabilidad de los problemas humanos y las aplicaciones que se puedan hacer de manera segura, porque ya como lo había comentado antes, esto cae ya mucho más en la realidad que se da y en sí la tecnología lo que prioriza más es que los artefactos que se puedan llegar a crear sean utilizados o recordados por la sociedad humana de por sí, o la mayoría de los que se crean en realidad. Entonces, aún a pesar me sigo confundiendo, la autora, a través de esta diferencia que se hacen entre las ciencias básicas y las ciencias tecnológicas, de los valores principales que puedan llegar a tener, es que aún teniendo esa diferencia, no hay que hacer hincapié a que las ciencias tecnológicas no tengan que ver con un conocimiento científico. Eso en verdad no lo está explicando, porque en sí, entre la ciencia y la tecnología, lo que pasaría con las ciencias tecnológicas es que tendría un punto medio entre ambas, las abarcaría las dos de igual manera, y viendo solamente el tema de los valores, no se podría establecer de que un conocimiento de las ciencias tecnológicas no sea un conocimiento de las ciencias básicas en general. Y es un punto importante que añade la autora. Ya. La relevancia de la comunidad en la elección de la mejor de las posibilidades a la luz de uno de los valores consensuales. Esto es lo que la Vale había mencionado respecto a la importancia que se le da como a la sociedad o a la comunidad científica al momento de poner estos valores que tiene la ciencia. Entonces, es como que básicamente se va a justificar como el hecho de que los científicos le den este como significado, si tienen como en cuenta todas las posibilidades o los costes-beneficios, como se mencionó anteriormente, los mejores modelos que se van como a ajustar a estos propósitos que busca esta comunidad. Entonces, a raíz de eso es que esta comunidad va a elegir un modelo en específico que es como el que esté más acorde a los propósitos que se tienen. Finalmente, entonces, cómo se instauran los valores en la ciencia tiene mucho que ver con este cumplimiento de los objetivos o como que sea realmente algo beneficioso o que se adecue finalmente a lo que la ciencia busca en el minuto que sea. O sea, no necesariamente tiene que ser como exactamente igual siempre. Es por eso que también los paradigmas van cambiando. Por lo mismo, porque la ciencia también se va a ir ajustando. Y por lo tanto, los valores de la ciencia también se van a ir ajustando.
es como eso. Bueno, antes de pasar con la pregunta que les tenemos, vamos a ver si es que ustedes a lo mejor tienen alguna pregunta de la presentación. Vamos a pinchar a ver si es que funciona esto, que es bastante nuevo. Y no hay preguntas, o sea, han entendido todo, perfecto. Lo han entendido todo, qué maravilla. Yay. Una vez que, bueno, como nos damos cuenta que no hay preguntas, no sé si alguien en el Zoom a lo mejor tiene alguna pregunta, no podemos ver el chat, así que si alguien podría leer o decir sus preguntas antes que nosotros le hagamos las preguntas, a ver si prestaron atención. Parece que no hay pregunta. ¿No? Prendan el ¿No micrófono, hay chiquillos. preguntas? A lo mejor se quedaron dormidos. ¿Aló? Probablemente. ¿Hay No, preguntas no, o no. no? No, Sí. y chiquillas, la sensación de que nadie te conteste no es muy Es agradable, terrible. ¿verdad? Sí, no, es Porque terrible. nosotros con Pato lo vivimos todas las clases, imagínense. Es re complicado. Después la Nosotros encuesta que no entienden nada, implementamos no entendimos nada. un sistema para ver si es que tenían preguntas. No, me Pues, parece súper fantástico que usen una aplicación como para, porque además denota, ¿no es cierto?, que están aplicando algunas herramientas en tecnología, sobre todo ahora desde la virtualidad. Yo aquí la pregunta que ustedes plantean, yo la transformaría un poquito. Yo pondría, ¿cuáles serían los valores que consideras pertinentes, no solamente para las ciencias tecnológicas, sino para es que entregarlos profe, en ¿sabe el qué? aula? Se está adelantando. Porque nosotros igual Ah, tenemos ya, otra perfecto, no me pregunta. adelanto, no me adelanto. Va más que, bueno, no sé si a alguno le gustaría responder o qué creen ustedes que serían algún valor que consideran, más que para las ciencias tecnológicas, para la ciencia en general. Por lo menos un comentario, chiquillo. Ya, entonces damos por finalizada la clase. Cierren. No, No, ya, no, a ver. no tan fácil, Ahora tomé porque No, Aileen no. contestó, Tomé su atención. Javier Se Maldonado despertaron. contestó. Sí, la Javi Maldonado dice, yo creo que la capacidad de querer ir más allá o de querer descubrir, estaba pensando, indagar. Es una muy buena respuesta, la verdad. Nosotras cuando nos hicimos esta pregunta también, surgieron muchísimas más. No sé si alguna de ustedes, Sí, de chiquillas, hecho. pueden seguir leyendo si es que habrá algún otro comentario. Yo estoy leyendo, pero Ujú. eso. Javi igual dice, creo que eso es la clave para poder descubrir e investigar. Bueno. Y sí, o sea, nosotros también pensamos algo similar, la verdad, como que hablamos mucho del descubrir en la ciencia. Bueno, ahora la pregunta va dirigida hacia nosotros como profesores. ¿Cómo esto podría ser aplicable a la docencia? ¿Cómo este texto podría ser aplicable a la docencia? ¿O cómo los valores que mencionaron anteriormente podrían ser aplicados a la docencia? No sé si alguien quiere mencionar algo. Igual tiene muchísimo que ver con lo que hablaba la profe al principio de la clase, sobre esta forma de buscar nuevas alternativas para poder mejorar un espacio, para poder hacer cosas nuevas. Tiene mucho que ver con este texto también. Ya que, como ustedes mismos decían, la indagación. No sé si alguien podría dar su opinión sobre cómo podemos relacionar este valor, por ejemplo, que ustedes dijeron de la indagación, del querer descubrir, cómo lo podíamos como aplicar a la pedagogía. Marcia, me conecto con la central a ver si es que hay algún... No hay nada aún. Estamos teniendo desfase de comentarios, amigos, no se preocupen, van a llegar. Nosotros sabemos que van a llegar. Bueno, es entendible. Ya estamos la primera semana de diciembre, están todos más preocupados de decorar el arbolito, lo sabemos. Estamos igual. ¿Un comentario, algo? Profe. ¿Qué pasó? No, nada, ¿qué ¿Qué hizo el hacemos? profe?
No, mira, por un lado, De la Javi puso algo, sí. A nosotros no nos ayudan ahí cuando vemos que la gente participe. Gracias, Javi. Pucha, chiquilla, Dice, lo siento. Yo La quisiera Javi comentar, está. Gladys, pero Gladys. tuve un inconveniente con mi hija y como que no escuché bien la presentación. tranquilo. Sorry. Ya, la Javi puso una clase que proponga que los estudiantes hagan la clase desde sus ideas previas. Bien, bastante interesante la actividad. Sería Sí, bueno pensar cómo yo igual hacerlo. estoy con mi guagua acá, entonces es súper difícil. No, estar sí, como de todo lo presente. entendemos. Ya, a ver. Pero sí me refería como a eso, porque en verdad se me viene mucho a la mente las ciencias naturales y la ciencia en Ujú. general, como pensar en quizá proponer mecanismos o plantear la clase desde una parada como que puedan empezar a, no sé, porque los saberes conceptuales y los procedimentales, como que todo sea muy relevante, porque así le da como el pie para que ellos y ellas puedan comenzar a descubrir, a imaginar, no importa que sea desde una teoría dada, ¿cachai? Ujú. Pero que tengan como tengan la capacidad o más bien el interés también en la Oh, clase. sí, o sea, por ejemplo, ya el simple hecho de que todos los alumnos les digas, ya, hoy día vamos a crear un huerto y que cada quien cree su huerto, a ellos ya los está convirtiendo en ingenieros, ya que ellos ya están creando algo con sus manos y están pensando cómo desde la teoría pueden crear esto. Entonces, igual, esta pregunta también puede ir muy guiada a qué tipos de actividades hacer, cómo poder decirle a los niños después, en su momento, ustedes crearon esto, ustedes pueden decirse que son expertos en crear esto porque miren, no sé, el cilantro les floreció, wow, así es poder incentivarlo a que ellos también pueden llegar a ser esta especie como de científicos, que como decíamos anteriormente, esto de ver al científico como una persona perfecta, casi inalcanzable, que uno hay que estudiar como 100 años para lograr decir, yo soy científico, bajar eso y mostrarle a los niños que en realidad los científicos son personas que cometen errores, que incluso ellos mismos pueden ser científicos no solo de juegos, sino que con que ellos ya manejen un tema y que quieran crear cosas, ya los convierten en científicos y ya los convierten en ingenieros, como en este caso. No sé si habrá algún otro comentario. Sí, mira, yo creo que este texto era parte de la primera unidad, entonces tenía que ver cómo nos paramos nosotros como profesores y profesores frente a una clase de tecnología, porque como les decía yo desde el inicio, un poco caricaturescamente, no se trata solo de construir la lámpara con palitos de lado, sino que tiene que ver como desde qué vereda me paro yo como profesor o profesora frente a los estudiantes y a las estudiantes para decirles, mira, vamos a hacer este proyecto ecológico o este proyecto o esta actividad, bajo qué prisma político, educativo, económico me estoy situando. Y también desde la educación tecnológica, porque la ciencia y la tecnología es parte de la ciencia, desde qué prisma estoy construyendo mi clase. Estoy construyendo una clase solo para la producción, es decir, solo hago la lamparita o estoy entregando una base, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una axiología y una epistemología de algo que yo quiero entregar. Porque el construir la lamparita, si yo lo hago solo como producto, significa que le estoy enseñando al estudiante a ser un buen obrero. Pero si yo le entrego a través de la lamparita la posibilidad de autogestión, le entrego la posibilidad de que vea que en los materiales se puede hacer reciclaje y estoy entregando un concepto de medio ambiente, un concepto de economía circular, entonces estoy hablando de una educación tecnológica que es mucho más allá que la construcción de un producto. Entonces, en eso es re importante tener la concepción de valores o axiología dentro de la asignatura de educación tecnológica y dentro de cualquier asignatura, por cierto.
pero es muy importante lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros y a nuestras estudiantes a través justamente de las disciplinas. Y por eso que el texto, que era parte de esta primera unidad, tiene que ver con eso, desde qué plataforma nos estamos presentando como docentes a nuestros estudiantes. Eso. No sé si chiquillas tienen algo más para cerrar. Sí, vamos a terminar, de hecho. Yo quería decir algo. Falta poco. Sí, ¿Alguien quiere decir algo? No sé quién es. Sí, como que lo que plantean, o sea, así resumiendo, yo creo que es como lo que se quiere enseñar sin enseñar directamente. Porque como decía la profe, claro, pues, o sea, tú le estás diciendo haga una lámpara, pero estás transmitiendo un mensaje, mientras que como propones la clase, estás enseñando algo, valores, más habilidades, más, bueno, valores, estáis transmitiendo un mensaje, pues, un sentido de la clase, que es como lo que estamos enseñando sin enseñar algo directamente. Eso Que en me currículum, parece eso se llama currículum oculto. Sí, ya no teníamos. Bastante interesante el punto que, bueno, nos da la profe también. Y bueno, ya, me quedé pensando ahí, no sé, me acordé de una situación personal mía, de un trabajo que me tocó hacer en básica, que fue sobre la investigación. En mi caso fue de plantas medicinales. O sea, todos mis compañeros estaban haciendo volcanes y cosas, súper entretenida, y era como, wow, no sé, la Coca-Cola y la aspirina. Y yo hice un trabajo de planta y bueno, recuerdo que la profe, después de hacer todos estos trabajos y de presentar y todo, nos dijo así como, ustedes han aprendido cosas muy importantes mientras ustedes hacían la actividad que no se han dado cuenta. Y nosotros en su momento quedamos así como, wow, ¿cómo aprendimos esto? Y recordábamos todo lo que los consejos que nos habían dado la profe. Y era como mucho lo que decía de cómo poder así enseñar, como decía, los objetivos ocultos. No sé si Currículum no oculto. mencioné ese currículum oculto. Que la verdad es que en su momento, o sea, yo es primera vez que lo escucho, lo siento, o sea, primera vez que lo escucho y me parece bastante interesante cómo indagar sobre un poco más sobre eso. Pero bueno. Para finalizar, vamos a hablar como algunos comentarios generales sobre qué nos pareció el texto. Bueno, no sé si alguna compañera quiere partir, así como su impresión personal o digo Sí, como la yo puedo general del grupo. Ya puedo partir. Ya. Sí. De que yo personalmente el texto puedo decir que está muy integrado. Hay demasiadas cosas que la autora va comentando, va dando referencia a muchísimos autores y lo interesante de lo que da en este texto es que las ideas que ella va dando de estos autores pueden ser sostenidas con otras ideas. Entonces la que va haciendo la autora en este caso es ir complementando esa idea y después dar una idea propia de ella en esto. Y relacionado ya en el caso de la pedagogía, el punto que me interesó mucho del texto era de cómo las ciencias tecnológicas se ubican entre la ciencia y la tecnología de por sí, que son conceptos separados, pero se pueden relacionar, y ahí están las ciencias tecnológicas, de que uno, al momento de aplicarle la tecnología en una clase de tecnología, o puede ser o cualquier otra clase, lo que busca es que en aplicar esto, él o la estudiante pueda desarrollar una conciencia de responsabilidad al momento de tomar decisiones, priorizando también los conocimientos que han tenido anteriormente y la práctica que se quiera tener. Lo rico que se tiene de la tecnología es que puede encontrar soluciones que a veces la ciencia no puede ir explicando. Entonces, uno puede ir dependiendo a veces un poco de los aparatos tecnológicos o ciertas teorías tecnológicas que se pueden llegar a realizar. Entonces, es un punto que me parece muy interesante que va planteando la autora, de que mucho tiene que ver, o todas las labores que se pueden considerar, los valores que se van considerando en el momento de poder pensar, diseñar y dejar que funcionen cierto tipo de proyectos, artefactos de las ciencias tecnológicas al mundo real. Me encanta, en verdad me encantó ese postulado que hace la autora acerca
de una axiología de las ciencias tecnológicas. Bueno, Marcia, no sé si quieres dar tu opinión o ya para Sí, finalizar un poco, ¿me escucho bien o no? Ajá. por supuesto. Genial. Sí, la verdad es que a mí me parece súper interesante el tema de conceptualizar eh, y darle como un significado, esto de resignificar las cosas. O sea, en general a mí me gusta mucho el darle un nuevo sentido a las cosas que ya están establecidas y empezar a cuestionarse el cómo nosotros vemos el mundo a raíz del contexto en el que nos encontramos y cómo nosotros valorizamos las cosas a raíz de lo que nos es más conveniente. Entonces, finalmente este texto igual habla mucho de eso, de darle el sentido a las cosas según lo que vemos, según lo que esperamos, según lo que nosotros proponemos, o sea, como a nivel comunidad científica y tanto a nivel sociedad. Encuentro que es bastante interesante comenzar a plantearse también los valores que nosotros le damos al ejercicio de no solamente de la ciencia, sino que de cualquier profesión o de cualquier cosa que uno está haciendo. ¿Bajo qué valores nos vamos a regir y de qué mirada vamos a ver las cosas y vamos a tratar de hacer nuestro trabajo como en base a qué? Como que me quedan dando vueltas igual esas preguntas y encuentro que es interesante como cuestionarse los valores actuales y ver si es posible darle un nuevo significado o un nuevo valor a las cosas, como un poco eso. Bueno, como conclusión general, lo que llevamos nosotras a plantear sobre el texto, bueno, es un muy buen texto. Es bien completo en ese sentido. Nos pareció que el texto en sí, sí está bien, no es muy ligero en contenido, toma mucho contenido, de hecho tuvimos que dejar muchísima información fuera porque si no, de verdad que la presentación sería horas, igual como habla el autor en conferencias, ya que ella cita mucho y parafrasea mucho a otros autores y esto también lo usa para poder ella misma presentar las ideas y ir también ordenándose. Nos dimos cuenta que ella también se ordena mucho dentro del texto con las ideas de otros autores. La conclusión general que sacamos o como la reflexión que nosotros hacemos frente al texto, como decía Vale, como decía Marcia, es sobre cómo cómo podemos reflexionar este texto hacia la docencia, hacia la pedagogía, porque pese a que es un texto que habla sobre ciencia, que habla sobre tecnología, es bastante aplicable a la pedagogía como tal. O sea, yo me he dado cuenta que en realidad cualquier texto que hable de alguna temática en específico se puede aplicar a la pedagogía. Entonces, igual, como decían mis compañeras, el texto es bastante bueno. Es extenso, sí, es bastante extenso, pero vale la pena leerlo, vale la pena analizarlo y reflexionarlo porque uno se queda con muchísimas más preguntas para poder seguir investigando sobre este tema, como que la autora también te hace como ponerte más así como que te atrapa en el texto mientras ella va dando sus ideas, pese a que a veces se alarga, a veces consideramos que se ha alargado un poco, pero estaba ahí la idea, como se dice, bien sazonada, como el texto estaba bien sazonado, pensándolo de una manera más cómica, porque que se ha alargado mucho esta presentación por lo mismo, y podría haber sido muchísimo más larga porque de verdad hay muchísimas cosas que dejamos de un lado porque consideramos que queríamos abarcar como lo esencial del texto. Así que espero, de verdad, sinceramente, ahí están las referencias por si les gustaría, bueno, está el texto, el profesor lo subió y todo, entonces si les gustaría darle una ojeada y después comentarnos qué opinan del texto, qué reflexiones pudieron sacar ustedes mismos, sería fantástico. Y con eso terminamos la presentación, pueden despertar, estirarse. Ya. No sé si Oye, alguien quiere... muchas gracias, chicas, por la presentación.